Durante toda la historia de la matemática, los conceptos han sido más importantes que la terminología utilizada. Sin embargo, la influencia de Apolonio sobre las secciones cónicas tiene una importancia mayor a la usual. En el pasado se referían a ellas por la forma común como habían sido descubiertas: secciones de un cono agudo, secciones de un cono rectángulo y secciones de un coco obtuso. Arquímedes continuó utilizando estos nombres, aunque según parece también usó el nombre de parábola como sinónimo para una sección de un cono rectángulo. Sin embargo, fue Apolonio, posiblemente siendo los consejos de Arquímedes, quien habló o nombró por primera vez las secciones cónicas como elipse e hipérbola. Los nombres dados no eran nuevos, sino que adaptados de un uso anterior, posiblemente obtenidos de los pitagóricos como la solución de ecuaciones cuadráticas por el método de aplicación de áreas. Elipsis, que significa una eficiencia, se utilizaba cuando un rectángulo dado debía aplicarse a un segmento dado y resultaba escaso en un cuadrado u otra figura dada. Hipérbola se adoptó por el caso en que el área excedía el segmento dado, y por último, la palabra parábola indicaba que no había ni eficiencia ni exceso. Apolonio aplicó estas palabras en un contexto nuevo, utilizándolas con nombres para las secciones cónicas. Las secciones cónicas se forman al cortar un cono recto con un plano. El ángulo en el que el plano corta el cono determina la sección cónica formada. Estas son el círculo, la parábola, la elipse y la hipérbola. Todo esto engloba a lo que son las cónicas, pero en esta ocasión hablaremos estrictamente de una, la cual es la parábola. Una parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo, llamado foco, y de una recta fija del mismo plano, llamado directriz. La parábola es una sección cónica, resultado de la intersección de un cono recto con un plano de corta a la base del mismo, oblicuo a su eje y paralelo a su geratriz de la superficie cónica. El foco y la directriz determinan cómo va a ser la apariencia de la parábola, en el sentido de que parecerá más o menos abierta según sea la distancia entre F y la directriz. Todas las parábolas son semejantes. Su excentricidad es 1 en todos los casos, solamente varía la escala. Una de las aplicaciones físicas más importantes de la parábola es el movimiento parabólico. Este movimiento se caracteriza porque una partícula o cuerpo sólido lanzado en un campo gravitatorio recorre una trayectoria parabólica. Una aplicación práctica de la parábola son las antenas parabólicas, en las que todas las rectas paralelas al eje de la parábola se reflejan en el foco de la misma. Empleado en óptica, antenas de transmisión de radiofrecuencia, estufas domésticas parabólicas, la captación de energía solar, entre otros. Los elementos de la parábola son el foco. El foco es el punto fijo. Los puntos de la parábola equidistan del foco y la directriz. La directriz es la recta fija. Los puntos de la parábola equidistan de la directriz y el foco. El radiovector, que es el segmento R, que une el foco con cada uno de los puntos de la parábola, es igual al segmento perpendicular a la directriz desde el punto que corresponde. El eje es la recta perpendicular a la directriz, que pasa por el foco y el vértice. Es el eje de simetría de la parábola. El parámetro P es la distancia entre el foco y el punto más próximo de la directriz. Es importante el signo que lleve el parámetro en la ecuación. En las parábolas verticales, cuando el parámetro lleva signo en la positivo en la parábola, se abre hacia arriba. Cuando el signo de P es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Igualmente, en las parábolas horizontales, cuando el signo que lleva P es positivo, se abre hacia la izquierda. Y cuando el signo que lleva P es negativo, la parábola se abre hacia la izquierda. El vértice es el punto V de la intersección del eje y la parábola. La distancia focal es la distancia entre el foco F y el vértice V. Es igual a P sobre 2. Los puntos interiores y exteriores de la parábola se divide el plano en dos regiones. Los puntos que están en la región del foco se llaman puntos interiores, mientras que los otros son los exteriores. La cuerda es el segmento que une dos puntos cualquiera de la parábola. La cuerda focal es una cuerda que pasa por el foco F. El lado recto es la cuerda focal paralela a la directriz D y por tanto perpendicular al eje E. Su longitud es 2 veces el módulo del parámetro. Excentricidad de la parábola. La parábola es la única de las cónicas cuya excentricidad es siempre 1. Por la misma definición de parábola, su excentricidad siempre es la unidad. De esto deriva que todas las parábolas sean semejantes, variando su apariencia de cerradas o abiertas según la escala.
La ecuación de la parábola. La ecuación de la parábola depende de si el eje es vertical u horizontal. Si el eje es vertical, la y será la variable dependiente y tendrá un término en x cuadrado. Si el eje es horizontal, será x la variable dependiente y tendrá un término en y cuadrado. La importancia de la parábola en nuestra vida cotidiana y cultural. La parábola tiene mucha importancia en nuestras vidas cotidianas. Y aunque muchas veces no nos pongamos a pensar o a reflexionar de ello, tenemos muchas parábolas alrededor nuestra, como pueden ser en la aplicación de la tecnología. En este ámbito, o más bien en este sector, se utiliza la forma parabólica principalmente cuando se le busca dar matemáticamente una respuesta al fenómeno de la luz y del sonido, como son los reflejos y las ondas sonoras y demás. Gracias a su forma simétrica, la parábola permite presentar el punto del que produce el haz de luz y el punto donde se refleja o donde se ve reflejado. También posee algunas aplicaciones más directas, como podrían ser la antena parabólica, los focos y la radiotelescopio. Aplicaciones en la construcción. La función de la parabólica está ligada a la arquitectura y a la construcción de una forma demasiado importante, ya que cumple perfectamente con la simetría de un rol que podría ser perfectamente de la parábola, ya que está utilizada generalmente en la mayoría de casos en algunos puentes, entre otras estructuras. Aplicación en la ciencia. En la ciencia es de igual forma que en la tecnológica. Se pueden encontrar o han generado grandes avances a partir de la parabólica y de la parábola, como puede ser el conocimiento de concentrar la luz solar. Esto hace que un artefacto utilizando una forma parabólica absorba todas las temperaturas y convierta ese calor en distintos métodos, como podría ser para cocinar comida o generar energía térmica. Como primer ejercicio tendremos que hallar una ecuación de la parábola que satisfaga las condiciones prescritas. A. Encontrar la ecuación de la parábola que tenga vértice en el origen, abra a la derecha y pase por el punto P 7,-3. B. Encontrar el foco de la parábola. Como solución, la parábola está trazada en la figura 5. Una ecuación de una parábola con vértice en el origen que abre a la derecha tiene la forma x igual a y al cuadrado para cualquier número a. Si p es igual a 7,-3 está sobre la gráfica, entonces podemos sustituir 7 por x y menos 3 por y para encontrar a. Quedaría como 7 igual a por menos 3 al cuadrado, o a igual 7/9. En consecuencia, la ecuación para la parábola es x igual 7/9 y al cuadrado, y el foco está a una distancia p a la derecha del vértice. Como a igual a 7/9, tenemos p es igual a 1/4a, que es igual a 1/4 por 7/9, que nos da como resultado 9/28. Por tanto, el foco tiene coordenadas en 9/28,0. Como segundo ejercicio, vamos a trazar una parábola con un eje horizontal. Vamos a trazar la gráfica de 2x igual y al cuadrado más 8y más 22. Como solución, la ecuación puede escribirse en la forma antes mostrada, que es x igual a y cuadrado más by más c. De modo que vemos que la tabla de la gráfica es una parábola con un eje horizontal. Primero escribimos la ecuación dada como y cuadrado más 8y igual 2x menos 22, y luego vamos a completarla sumando 1/2 por 8 al cuadrado, que nos da 16 a ambos lados. Nos quedaría como y cuadrado más 8y más 16 es igual a 2x menos 6. Continuando, es y más 4 al cuadrado igual 2
por x menos 3. Al consultar la última gráfica, vemos que h es igual a 3, k es igual a menos 4 y 4p es igual a 2, o bien lo que es equivalente a p igual 1 medio. Esto nos da lo siguiente: el vértice b, h, k es b 3, menos 4. El foco es f, h más p, k igual f 3 más 1 medio menos 4, o bien f es igual a 7 medios, menos 4. La directriz es x igual h, menos p igual 3 menos 1 medio, o bien x igual 5 medios. La parábola está trazada en la figura 6.